Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es bien grato estar en un público súper pro bicicleta. Es decir, de repente en estos mundos uno piensa que todo está así, pero uno cuando sale muchas veces de Santiago, el mundo no está así. Es decir, Chile todavía está en un cambio cultural y eso es lo primero que quería compartirle al final. Eh, el tema de la movilidad sustentable viene por distintos ciclos. Efectivamente, a partir del desarrollo del automóvil, hubo un cambio en el uso de los espacios viales. Se empezaron las ciudades a ampliar, se empezaron las ciudades también a entregarle mucho espacio al vehículo hasta llegar a lo que tenemos ahora, en lo cual uno ve efectivamente cualquier calzada de gran avenida tiene la mayoría ocupado para los vehículos motorizados, sobre todo el auto, y los peatones y los ciclistas muchas veces están apretados, incluso desde el punto de vista de los semáforos, históricamente se empezaba mucho en el auto, y esas tendencias como estos péndulos, yo veo que se ha detenido y vuelve. Y la buena noticia, yo creo que efectivamente se han empezado a generar consensos sociales que han permitido que ciertas políticas públicas para el Estado de Chile sean más fáciles de implementar. Y yo creo, y por eso agradecer también la venida y esta continua presión para poder ganar el espacio para los modos sostenibles, entendiendo que efectivamente ya la ciudad ha crecido, el uso del vehículo particular y va a haber datos, no siempre, de las bicicletas y los modos no motorizados en general no siempre pueden ser, pero estamos ganando espacio. Desde el punto de vista de los modos no motorizados, primero son una fuente de beneficio. Es decir, primero el uso del espacio público, todos sabemos que es más eficiente. Es decir, si la persona está dentro de un cierto rango, su acceso a los servicios, bienes que desea, utiliza menos espacio y eso hace más eficiente. No existe un infinito espacio en las ciudades y hay que saber utilizarlo de la mejor manera. Hay temas medioambientales. Sabemos que la ciudad de Santiago tiene un problema serio en tema de contaminación y que está en un gran porcentaje generado por los vehículos motorizados. Hay un tema también de salud. Tenemos un gran problema que nos pasa de la falta de actividad física de la mayoría de la población y de equidad social. Las formas de los vehículos, las bicicletas, la caminata, es equitativa. Y en eso también hay que tratar de cambiar la tendencia que una vez apareció el cómputo en auto perico, que al final generó mucho de que el acceso al auto es algo bueno y que el que andaba en bicicleta no. Yo creo que al final la bicicleta es algo que genera equidad social y tenemos que tener esa cultura. Y lo otro son los temas de accidentes, los modos no motorizados, efectivamente provocan menos riesgos de accidente para el resto. Es decir, claramente veíamos el panel anterior, un vehículo a 60 km/h y más, la probabilidad de fallecimiento del involucrado es mucho mayor. Y en esta discusión siempre que es una discusión bien absurda, porque las polarizaciones son absurdas en general, entre si la conversación de la ciclovía y la conversación del uso de las bicicletas tiene sentido dentro de las ciudades, sí tiene sentido. Si uno ve en el Gran Santiago, siendo que la ciudad que tiene la mayor cantidad de viajes y la mayor distancia, ¿cuántos viajes son menos de 5 kilómetros? Estamos hablando del 58% de los viajes, lo cual no deja de ser un espacio importante en la cual una persona pueda bajarse del auto y tomar un modo no motorizado. Y si uno ve en las ciudades de Chile, en el resto de las ciudades, es muy interesante. Valdivia, por ejemplo, más del 90% de sus viajes son de menos de 5 kilómetros. Por lo cual hay una potencialidad enorme para que los modos no motorizados sí sean una columna vertebral en la movilidad en el país. ¿Qué medidas podemos hacer en el uso de la bicicleta? Sobre todo, nos pidió un poquito focalizar esto, como podría extenderse largamente, pero tenemos, me dijeron, 10 minutos, un poquito menos, porque tenemos que compartir la presentación. Nos enfocamos en 4 medidas en el uso de la bicicleta. Lo primero, como bien se dijo por acá, más y mejor infraestructura para circular, integración de modos, sobre todo con transporte masivo, innovación y reglas claras que protejan al ciclista y al peatón. En tema de ciclovía, nuestro catastro dice que tenemos más o menos 507 kilómetros antes del 2014 de diferentes estándares.
desde la famosa ciclovía Club Hípico, lo cual los que hemos utilizado saben que es casi imposible utilizarla en Santiago Centro, hasta otras ciclovías de mejor calidad. Y lo que se hizo una apuesta fue decir, desde ahora en adelante las ciclovías tienen que ser de alto estándar, lo cual obviamente son más caras, pero son ciclovías que efectivamente generan la seguridad al ciclista y la capacidad efectivamente de una movilidad mucho más adecuada. Y de ahí en adelante estamos actualmente con 278 kilómetros, un proyecto en desarrollo o que ya hemos ejecutado, y estamos proyectando y estamos empezando a realizar los estudios para nuevos 160 kilómetros en todo Chile. Lo cual nos lleva que para el 2020, al menos, porque yo creo que esta cifra va a subir, vamos a tener en torno a 1000 kilómetros de ciclovía en todo el país. ¿Y qué estamos haciendo acá? Efectivamente, hay ciclovías en Santiago, se ven ahí, yo creo que todavía es insuficiente, más tenemos un plan de actualización de ciclovías con más de 1000 kilómetros de ciclovía que tenemos que actualizar los próximos años. Pero también aquí es bueno poner, hemos trabajado fuertemente con el MIMBU en el desarrollo de ciclovías como en San Felipe, Temuco Padre Las Casas, Copiapó, La Calera, La Unión, las cuales no siempre han sido tan bien recibidas por todo el sector. Muchas veces tú tienes que cambiar la cultura en la ciclovía. En general, en las regiones pasa que hay mucha costumbre de que la gente deja su auto fuera del negocio, va a comprar y vuelve. Y esa cultura tú la cambias porque muchas veces sacas los estacionamientos, construyes la ciclovía y se te viene todo el comercio y muchas veces algunas autoridades más locales van en contra de la ciclovía. Entonces uno tiene que defender la ciclovía y decir efectivamente esto es una solución de largo plazo. Lo cual no siempre es fácil, pero a la larga sabemos que es la solución adecuada, sobre todo en ciudades como San Felipe o Temuco Padre Las Casas. Junto con el tema de infraestructura de ciclovías también hemos mejorado, pues son más y mejor. Hemos modificado, y ahí agradecer a Rodrigo Enrique, que fue uno de los precursores de esto, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción respecto al emplazamiento de la ciclovía, lo cual ha generado un cambio no menor en todo el país. Uno ve las ciclovías de Santiago, de Santiago Centro, son muy distintas, te genera efectivamente un espacio adecuado para el ciclista. Además hemos modificado la OCBU en cuanto a los estacionamientos de ciclovía, y estamos exigiendo más estacionamientos de ciclovía por estacionamientos de autos, y finalmente exigencias también asociadas al diseño para que se generen ciclovías con mejor continuidad y no estas ciclovías que sigan cambiando calzada. No siempre se ha podido, depende un poco de los emplazamientos, pero estamos tratando de que las ciclovías que estamos construyendo ahora sean mucho mejores. En el tema hay un segundo punto, uno sabe que efectivamente la ciclovía te permite cierto movimiento, pero necesita intermodalidad, sobre todo para gente, no sé, Puente Alto quiera moverse en ciclovía al metro y del metro pueda moverse. Ahí estamos trabajando fuertemente con un plan de estación intermodal en el Gran Santiago y también cambiando un reglamento que norme las estaciones intermodales en todo Chile, en la cual el tema de la bicicleta sea considerado y podamos tener efectivamente estacionamientos de bicicletas en la mayoría de las estaciones intermodales. Y junto con eso también estamos viendo ciertos pilotos, en el Transantiago se puede ver, y también en colectivo en el Gran Valparaíso, que también se puede ver acá, y lo estamos supervisando para ver cómo estos pilotos en cual se pueda un bus o un colectivo llevar una bicicleta. Un poco hay experiencia internacional y estamos viendo cómo funciona efectivamente en nuestro país. En innovación tenemos dos cosas. Primero hemos articulado y hemos apoyado muy fuerte a la aplicación Capo, yo creo que la mayoría lo conoce, que nos permite también tener más datos de ciclovía y del uso de la bicicleta también que nos mejora la planificación. Uno de los temas que muchas veces pasa es que no tenemos tanto datos de planificación de bicicletas para poder planificar mejor. Y con esto estamos adquiriendo más información que nos permite planificar mejor. Y lo segundo es que hemos ayudado al principio a las competencias de Cool Play to Buy, lo cual un par de veces la Subsecretaría de Transporte ha ganado. También porque también estamos promoviendo internamente el uso de la bicicleta. Por tema de tiempo, me quedo hasta acá. En tema de desafíos, compartiendo, tenemos la actualización del Plan Metro Ciclovía Gran Santiago, en el cual hay ciclovías acá en Cerro Navia. Tenemos el desarrollo de planes de ciclorrutas en otras ciudades. Tenemos la movilización de la metodología de formulación de proyectos de ciclovía, en lo cual efectivamente es como podemos hacer que estos proyectos sean más rentables. Un poco nos pasó con el Mapocho Pedaleable, que fue un proyecto que diseñamos desde
el equipo de la Coordinación de Planificación y Desarrollo, y ahí Rodrigo Enríquez tuvo harto que ver en la primera etapa del diseño, ahora el intendente ha tomado más el proyecto en la etapa de ejecución, y hay un problema también de cómo yo justifico una ciclovía. Y dos cosas más, la elaboración de reglamentos para certificación de ciclovía y normas de elementos de seguridad, y el impulso a sistemas de bicicletas públicas en distintas ciudades del país que también estamos trabajando. Decir que esto es un tema así de largo plazo, la infraestructura no es un tema ni de un año, ni de dos, ni de cuatro, muchas veces te puede demorar 8 años poder construir varios kilómetros de ciclovía. Lo importante, el mensaje, llevar que esto estamos haciendo, el impulso de ustedes nos ha permitido a nosotros ir ganando espacio, la pelea que estamos haciendo en regiones no menor, si ustedes realmente se sientan al LODEO regional y cómo la ciclovía no está bien aceptada, es bastante fuerte, pero nosotros creemos desde el Ministerio de Transporte que hay que hacer más y mejor infraestructura. Con eso me quedo, ahora doy el pase a Alfredo, que nos va a explicar más el tema de la ley de convivencia de modo, que efectivamente nos permite reglamentar mejor cómo cada modo de transporte que ahora está surgiendo se puede relacionar mejor. Por favor, Alfredo. Gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de poder darles a conocer con más detalle el proyecto de convivencia de modo y en particular las modificaciones que ha tenido este proyecto en segundo trámite legislativo. Este es un proyecto que efectivamente, como decía la ministra, fue hecho con mucho apoyo, digamos, de la sociedad civil, así que muchos de ustedes también me imagino que participaron en ese proyecto, lo conocen, pero como ha tenido algunas modificaciones, me parece necesario que podamos también compartir esas modificaciones y, por supuesto, después también poder discutir algunos aspectos de ello. Antes que eso, quería contarles brevemente, ya lo hizo Carlos, pero el contexto de la movilidad actual, después pasar a un diagnóstico de seguridad vial y finalmente referirme en particular al proyecto de ley de convivencia de modo. Respecto al contexto de movilidad, ya todos sabemos que efectivamente el parque de vehículos motorizados ha aumentado importantemente en los últimos años. De hecho, entre 2003 y 2013, Carlos me corrige, pero ha aumentado en un 100%, y todo indica que seguirá aumentando también en la misma tasa, digamos. También ha aumentado el uso de la bicicleta en tasas del orden del 7% anual, y también todo indica que va a seguir creciendo el uso de la bicicleta, con todas las externalidades positivas que eso tiene, digamos, en términos de no generar contaminación, de ayudar a descongestionar la ciudad y también mejoras para la salud de la gente, en fin. La bicicleta ya no se usa únicamente para fines deportivos, recreacionales, sino que se usa también para fines de transporte, digamos, para ir al trabajo, para ir al colegio, a la universidad, en fin. No obstante aquello, el modo más utilizado sigue siendo moverse a pie, ¿ya? Entonces, en este contexto en que crece el parque de vehículos motorizados, en que también tenemos más bicicletas, se generan, por cierto, problemas de convivencia, ¿cierto? Y esos problemas de convivencia se traducen en mayores accidentes muchas veces. Entonces, y aquí viene el diagnóstico de seguridad vial. Chile, lamentablemente, es uno de los únicos 2 países de la OCDE que ha aumentado la tasa de accidentes mortales por accidentes de tránsito. Y esos accidentes con resultados mortales se producen principalmente en zonas urbanas. Y lamentablemente, buena parte de los fallecidos, el 58%, son los modos más vulnerables, es decir, peatones y ciclistas. Y aquí entonces les adelanto, digamos, un aspecto importante del proyecto de ley que tiene que ver con la reducción de velocidad de 60 a 50 km por hora. ¿Por qué es importante? Bueno, por esto, porque acá hay un ejemplo, digamos, de que si aparece un niño a 36 metros de distancia de manera sorpresiva, si yo voy a 50 km por hora, alcanzo a frenar. Pero si voy a 60, por poco, digamos, lo impacto. Entonces, bueno, y a mayor velocidad, evidentemente, ese impacto va a ser más grave, con consecuencias fatales. Bueno, ahí hay una exposición que hizo Alejandro Tirachini, un profesor de ingeniería, que fue a la Comisión de Transportes del Senado y que
dio algunos ejemplos de cómo impacta la disminución de velocidad, ¿no? Entonces dice que genera una disminución de entre un 0,6 a un 1,8 accidentes por año. Y da el ejemplo concreto, porque esto tiene efectos concretos, de Australia. Y dice que en el caso australiano, cuando disminuyó el límite de velocidad, hubo una disminución de entre el 8 al 21% del número de accidentes con heridos o muertos y una disminución entre el 25 y el 51% del número de atropellos a peatones, ¿no? Entonces, y aquí también el diagnóstico normativo es que no ayuda efectivamente nuestra ley de tránsito, porque nuestra ley es una ley que data del año 85 y en consecuencia en esa época no reflejaba, digamos, los cambios que han habido culturales y de uso de bicicletas que hoy día hay. Entonces es una ley que regula flujos, no regula, digamos, la convivencia vial. Y ve al ciclo, a la bicicleta, como un vehículo más. Entonces esto genera una también ausencia de criterios transversales en temas de la ciclovía. Hoy día tenemos ciclovías de muy buen estándar, pero también ciclovías que, en definitiva, quien las use incluso se expone a un mayor riesgo, ¿no? Y entonces esto desemboca en que debamos modificar esa ley, ¿no? La modificación normativa, la modificación legal es un punto de partida. Por cierto que también acá se requieren también cambios de orden cultural y más que nada, digamos, órdenes culturales y de ese tipo, ¿cierto? Entonces, el objetivo del proyecto que fue ingresado en agosto del año 2015 es justamente mejorar la convivencia vial entre los distintos modos de transporte. Y para eso reconoce al ciclo como un vehículo con características especiales. Establece derechos y obligaciones para los ciclistas y reduce los límites de velocidad, promueve la educación vial y los estándares también de infraestructura, que son las ciclovías, le entrega al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad también de poder planificar y gestionar estas ciclovías. Vamos con los aspectos principales del proyecto. Lo primero es que, entonces, en la definición de vehículos distingue entre vehículos motorizados y no motorizados. Hoy día la ley, la verdad que lo que hace es definir los vehículos, a grandes rasgos. Entonces, distingue entre vehículos motorizados y no motorizados, y dentro de los no motorizados incorpora a los ciclos, como una definición amplia que incluye no solo, digamos, a las bicicletas, sino que a todo aquello medio de transporte que sea impulsado por tracción humana. Y también, no obstante ser vehículos motorizados, incluye o asemeja al ciclo a aquellos vehículos que son con pedaleo asistido. Entonces ahí pone una regla que dice que en la medida que este motor de asistido sea de 0,25 kilowatts y se corte cuando la persona alcance 25 kilómetros por hora, entonces se asemeja a un ciclo, es decir, a un vehículo no motorizado. Crea las zonas de detención adelantada para ciclos y bicicletas, ¿cierto? La idea acá es poder salir antes que los autos de manera de reducir los riesgos de accidentes que en ese momento, digamos, donde más probabilidades hay que se produzcan, ¿no? Disminuye, ya lo decíamos, la velocidad en zonas urbanas de 60 a 50 km por hora, define las zonas de tránsito calmado y le entrega a las municipalidades la facultad de poder crear estas zonas, previo informe favorable, sí, del Ministerio de Transporte. El segundo trámite tuvo un perfeccionamiento porque básicamente la definición inicial del proyecto las definía como las zonas. Y aquí también se incluyen las vías, ¿no? O sea, uno puede crear un lugar de zona 30, no solo una zona, digamos, sino que una pura vía también puede ser zona 30. Esto también fue incorporado en un segundo trámite y tiene que ver con hacerse cargo de una realidad. No sé si han escuchado los famosos toritos, que son como estos vehículos de carga, muchas veces eléctricos. Claro, y como son vehículos motorizados, la verdad es que sus dueños deberían tener licencia clase C, deberían tener permiso de circulación, deberían tener revisión técnica, en fin, todo lo que se le exige a un vehículo motorizado. Pero se entiende que ese vehículo en particular tiene algunas características especiales que amerita entonces que se regule especialmente también. Y lo que se hace es básicamente, primero, definirlo como un vehículo especial. Segundo, se le exige igual a sus dueños tener licencia clase C, pero para su obtención es un procedimiento mucho más sencillo y también se le exige revisión técnica, pero es una revisión técnica también más rápida, que es una revisión visual.
además mucho más económica. Y sí hay algunas restricciones de circulación, es decir, quienes adquieran estos toritos no pueden andar, por ejemplo, por autopistas, autovías, ¿no? Por un tema de seguridad. Esto está desde el principio, se le entrega al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad para poder definir los estándares de gestión, operación y mantención de las ciclovías. Ya aquí yo he escuchado también a alguna gente que opina, digamos, que esta facultad podría tener algún traslape con las facultades que tiene hoy día el MIMBU. La verdad es que nosotros entendemos esto también desde el punto de vista de la coordinación que debe haber entre los organismos del Estado, así que no vemos que ese conflicto se pueda producir. Bueno, se establecen algunas reglas claras respecto a circulación. Los peatones no pueden caminar ni detenerse por las ciclovías. Tampoco los autos pueden estacionarse en la ciclovía. Y por su parte, los ciclos tampoco pueden circular por las aceras. Esto también tuvo una modificación importante, porque el proyecto original decía que había una excepción, es decir, que los ciclos podían andar por la vereda, y era cuando fueran menores de edad, lo que parece del todo lógico, y cuando hubiesen adultos que circulan con menores de edad. Ahí podían circular por las ciclovías. Pero se amplió. Los legisladores estimaron que deberían haber otras causales en las que los ciclos pudieran andar por ciclovía y se incluyen a personas con discapacidad, personas con movilidad reducida o incluso cuando habiendo una ciclovía o una calzada, ¿cierto? Sea imposible circular por ella. La verdad que esos términos son un poquito ambiguos, no queda muy, muy claro cuándo efectivamente es imposible circular por la ciclovía o cuándo es imposible circular por la calzada, ¿no? Y esos conceptos de discapacidad y movilidad reducida tampoco están definidos en la ley. No obstante, entendemos que ahí también hay trabajos que están haciendo otros organismos para poder entender bien esta distinción que hay entre personas con discapacidad o capacidades diferentes y movilidad reducida, porque movilidad reducida en realidad es mucho más amplio. Aquí también se incluye, por ejemplo, mamás que están embarazadas, en fin, o con coche. Así que esos son los cambios que se han introducido en segundo trámite. Entonces, ahí la gente también puede andar por las ciclovías, pero sí con algunas reglas de circulación que tienen que ver con que se circule a velocidad de peatón. Y si el flujo de peatones es muy alto, deberían descender de las bicicletas. Los vehículos, cuando adelanten a un ciclo que ande por la calzada, deben mantener una distancia de 1,5 metros como mínimo, digamos, para poder adelantar a este ciclo. Y el ciclo, a su vez, también, cuando vea que alguien lo adelanta, también debería tender a dejar que esa maniobra se produzca. No empezar a pelear con el auto porque no les conviene, no nos conviene. También se incorpora en segundo trámite una regla especial sobre uso del paso peatonal. El proyecto originalmente disponía que cuando se enfrentara a un paso peatonal, el ciclista debía bajarse del ciclo y pasar caminando con su bicicleta por el paso. Los legisladores estimaron que era mejor dejar que igual el ciclista, si bien pare cuando llegue al cruce, conserve, digamos, estar arriba del ciclo, pero pase a velocidad peatón. Y nuevamente, si el flujo de peatones es muy alto, entonces debería bajarse. En realidad, esto igual responde un poco a lo que ocurre en la realidad. Si nadie se baja de las bicicletas cuando llegan a un paso peatones. Pero sí, claro, lo lógico sería en todo caso que ese paso se hiciera quizás por un costado de donde van los peatones. Bueno, esto también tiene que ver con la línea de detención avanzada. Se permite ahora que los ciclos, que también se hace hoy día en la práctica, puedan pasar entre medio de dos autos, digamos, entre dos pistas, para poder alcanzar la línea de detención avanzada. Eso siempre que los vehículos estén llegando, digamos, o estén comenzando su detención. Porque sí, es una maniobra que puede resultar incluso a veces un poquito peligrosa. No sé si a alguno le ha tocado acá volar un retrovisor de un auto, bueno, eso es parte del peligro. Entonces, se puede hacer, pero con algunas condiciones, siempre a una velocidad moderada y siempre con el único objetivo de poder llegar a esta línea de detención avanzada. También se restringen los lugares para poder dejar la bici, básicamente los lugares de carga, y también se prohibía en el proyecto original atar las bicicletas a los árboles.
y algunos parlamentarios consideraron que eso no estaba bien porque en las zonas rurales las personas no tienen dónde dejar sus bicicletas y las dejan en los árboles. Así que se eliminó esa prohibición. Hoy día sí pueden, ojalá con cuidado, dejar las bicicletas en los árboles. También se incorpora una regla especial en caso de congestión y las intersecciones. El típico caso que uno queda justo en la intersección bloqueando el paso. Entonces se regula eso y se dice, bueno, cuando haya congestión, deje que uno pase de manera alternada y no bloquee el paso. La verdad que eso igual es como una regla un poco de sentido común, pero ya quedó regulada también en la ley. Como sabemos que el tema normativo por sí mismo, digamos, no es suficiente, entonces también se incorporan algunas reglas sobre promoción de educación por parte de las escuelas de conductor. Y también esto tuvo una pequeña modificación en segundo trámite que tiene que ver con la redacción. Más que nada se incorporan conceptos de conocimiento y derechos y deberes, pero la esencia es la misma. También el proyecto original define estándares para los accesorios de seguridad y carros de arrastre de los ciclos. Eso se entrega a un reglamento que hoy día estamos trabajando en el Ministerio, ¿vale? Y también, producto de la incorporación de estos triciclos de carga, los toritos, se incorpora una modificación a la Ley de Rentas Municipales que básicamente les permite a estos a estos toritos, pagar un permiso de circulación más bajo, que creo que es del orden de 1/5 de unidad tributaria mensual. Y aquí algunos podrán no estar de acuerdo, digamos, pero había en el proyecto original, lo que se hacía era dejar, o sea, la sanción por no usar casco era una sanción menos grave. Entonces, nosotros eliminábamos esa sanción y en consecuencia pasaba a ser leve, o sea, una sanción con una multa muy bajita. Pero los parlamentarios no estuvieron de acuerdo, así que dejaron esa sanción tal como estaba. O sea, la sanción por no uso de casco va a seguir siendo una sanción menos grave, que en todo caso el máximo de la menos grave es 0,5 UTM, tampoco, pero bueno, se mantiene, para que lo sepan los que andan sin casco. Y, en fin, esas son las principales medidas y los cambios que ha tenido el proyecto en segundo trámite. Entonces, nuevamente, lo principal, la columna vertebral y que efectivamente, como decía la ministra, ha tenido algunas voces en contra, es la disminución de velocidad. Por eso que también yo creo que de la manera que ustedes puedan, pero también apoyar esta medida es re importante porque, como les mostrábamos ahí en los gráficos, tiene un impacto real. Hay gente que no le gusta porque piensa que esto puede aumentar la congestión, pero lo cierto es que en ciudades que son más congestionadas, la verdad que la diferencia tiende a cero, digamos, en tiempo de traslado, no es mucha. Como les decía, entonces, se implementan zonas de detención exclusivas, adelantadas, las zonas 30 también, se prohíbe la circulación de ciclistas por veredas, con las excepciones que hoy día se ampliaron, que ya les contaba, la obligación de los automóviles de mantener una distancia de 1,5 metros de los ciclistas. Bueno, eso ya no va, así que ese arbolito está mal, hay que sacarlo, pero ya se va a poder seguir amarrando las bicis de los árboles. Así que eso es lo que les puedo contar, pues yo abierto a preguntas, por cierto, después, y muchas gracias.